Ahí estamos grabando. Bueno, entonces, la temática de este taller se relaciona con la temática vinculada a la astrogenealogía. Hay personas que ya han participado en la charla anterior, que ya tienen una idea de lo que es la astrogenealogía, lo resumo brevemente para los que no estuvieron en la charla anterior, del taller anterior. La astrogenealogía es una mirada, un abordaje de la carta natal que se relaciona con integrar lo que es la carta natal con el árbol genealógico, una mirada que aborda la carta natal desde el punto de vista de que la carta natal es propia, pero también refleja la historia familiar. O sea, a partir de los distintos símbolos de la carta natal podemos introducirnos en lo que es el conocimiento de nuestra propia historia, y estos símbolos van a representar a distintos personajes de esta historia familiar. Entonces tenemos que vinculamos, por ejemplo, a la Luna y a Venus con lo que es el linaje femenino, al Sol y Marte con el linaje masculino. O sea, cada uno de estos símbolos van a ser personajes, especialmente los planetas, van a ir representando diferentes personajes de nuestra historia, y los signos también se vinculan con la temática familiar. Cada uno de los signos se va a ir asociando a distintos temas de esta temática, y en general en las familias puede haber predominio de algunos signos más que de otros, o a veces de algún elemento. Por ejemplo, predomina algún elemento en esta familia, lo cual indica que hay temas a trabajar vinculados con ese signo o con ese elemento. Entonces, en general encontramos muchas repeticiones de posiciones, por ejemplo, donde algún miembro de la familia tiene el Sol, otro miembro de la familia tiene el ascendente, o tiene la Luna, o los ángulos tienden mucho a repetirse. Por ejemplo, un miembro de la familia tiene el ascendente en un signo, y el hermano o la hermana tiene el fondo del cielo en ese signo, por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo esta historia familiar se va entrelazando, pero partimos en general, este estudio nosotros lo trabajamos básicamente a partir de la propia carta natal. También se puede, uno se introduce en el árbol genealógico y va viendo la carta natal de los diferentes miembros de la familia y los va relacionando. Pero básicamente partimos de nuestra carta para ir hacia atrás y ver qué personajes de nuestra historia van a representar cada uno de esos símbolos. Dentro de esta temática, Saturno es un planeta fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con lo transgeneracional y lo que tiene que ver con lo genealógico, porque, como vamos a ir viendo, Saturno justamente, por un lado, se asocia a los ancestros. De por sí Saturno representa a los ancestros, y por otro lado representa como la estructura, tiene mucho que ver con la estructura del árbol, y cómo se va armando esa estructura a lo largo de las generaciones. Básicamente el árbol necesita cierta estructura para sostenerse en el tiempo, y esta estructura también se puede volver rígida. O sea, por un lado hay una necesidad de esta estructura, hay una necesidad justamente de que haya un contacto con esta historia, con estos ancestros, que tengamos una referencia hacia el pasado, pero también hay a través de justamente de este taller vamos a ir viendo por qué esta estructura a veces se va cristalizando y se va volviendo rígida, y de alguna manera nos aprisiona o no nos permite evolucionar. Entonces, Ezequiel, si querés pasamos ya a ver un poquito la temática. Sí. Coloqué una breve descripción del tema de los mandatos, antes del tema de la figura, como para tener una breve definición. Cuando esta relación que nosotros hacemos de Saturno con los mandatos, explicar un poco qué entendemos nosotros por mandatos, ¿no? Que los mandatos en general son enunciados que rigen sobre diferentes aspectos de la vida, toda la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el vivir, con el hacer, con el pensar, con diferentes áreas de vida, con
los temas profesionales, con la vocación, con la pareja, con el placer, con todo básicamente. Y el tema de los mandatos, hay un aspecto que tiene que ver con la sociedad y con la cultura de cada momento, de la cual la familia se nutre y toma de esos elementos sociales aquellas cosas que sean valiosas para ese sistema familiar y que se mantienen como reglas, como normas, como máximas que le dan estructura a esa familia y que justamente, como decía Claudia, por un lado tienden a trasladarse hacia las siguientes generaciones, pero si no se revisan pueden quedar como rígidas, ¿no? Y las generaciones que vienen después tal vez se siguen rigiendo o siguen estando dentro de ese marco que no les permite crecer. En general, cuando decimos que son enunciados, son justamente afirmaciones, muchas veces también los podemos ver como refranes o como dichos de la cultura popular que la familia toma y que quedan como una suerte como de manual de instrucciones de lo que hay que hacer, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y muchas veces los mandatos pueden tomar la forma de órdenes, estos tengo que, o hay que, o es importante tal o cual cosa. Uno puede empezar este trabajo de identificar los mandatos que rigen la vida y ver cuáles vienen de la familia. Y también pueden tomar la forma de prohibiciones. Aquellos no. Y nuestras familias en diferentes generaciones están muchas veces llenas de ciertos no, que no se pueden que no se puede hacer determinada carrera, que no está bien tomar determinada actitud, mandatos que recaen sobre, por ejemplo, los géneros, ¿no? Órdenes sobre los varones, que los varones tienen que ser los fuertes, acá ya hablando por ahí de generaciones muy hacia atrás, o mandatos de género hacia las mujeres, que las mujeres no pueden hacer determinadas cosas. Por suerte hoy por hoy muchos de estos mandatos a nivel social ya se están rompiendo, estamos avanzando mucho, pero la relación que podemos hacer de este tema con Saturno es que, analizando la posición de nuestro Saturno natal, podemos rastrear cuáles fueron aquellos mandatos significativos para nuestra historia familiar y explorar si muchos de esos mensajes siguen estando vivos dentro de nosotros, tal vez viviendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos día a día, que guían, bueno, nuestro futuro. Saturno es un planeta muy relacionado con el pasado, porque tiene que ver con esta transmisión, pero también como una columna vertebral es el que nos da como la plataforma de lo que vamos a hacer hacia el futuro. Así que bueno, es un trabajo muy interesante y muy rico. Y un poco la propuesta es investigarlo a partir de lo que va a contar Claudia en un momento. Claro. Entonces, tomamos el trabajo sobre Saturno desde dos vertientes, se podría decir. El de la figura saturnina, que va a ser alguien de la familia que va a representar a Saturno. En general, tradicionalmente se asocia a Saturno, como ya decíamos, con los ancestros y sobre todo con los abuelos. Pero de todas formas, en cada carta natal vamos a identificar esa persona que más fuertemente imprimió de alguna manera esa estructura, tuvo esa función estructuradora en cuanto a la proyección de la familia en la sociedad, por ejemplo, sobre todo en cuanto a la educación, a la transmisión de valores sociales. O sea, hay un aspecto que tiene que ver con Saturno, que tiene que ver con la posición o el lugar que ocupa la familia en la sociedad y los valores que tiene esa familia respecto a su posicionamiento justamente o su relación con los demás en la sociedad. Y también hay otro aspecto de Saturno, ¿sí? Hay otro aspecto de Saturno que tiene que ver con la parte material, por ejemplo, la manutención material de los hijos. En algunos casos esto recae en el hombre, pero también en muchos casos esto puede haber recaído en mujeres, especialmente en los casos, hablando en este caso de ancestros,
porque hoy en día, como decía Ezequiel, todo está más, es más igualitario, pero en la historia familiar, en la historia de nuestros ancestros, era más común que esta figura saturnina presente a un hombre en cuanto a manutención material de los hijos, pero en casos como mujeres que han quedado viudas o se han separado siendo jóvenes, esta figura saturnina puede estar representada por una mujer, en el sentido que esta mujer se hizo cargo y asumió la responsabilidad material por los hijos. Entonces tenemos que esta figura saturnina va a ser la que va a transmitir de alguna manera estos mensajes que también vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera esta figura, como decíamos, se vincula con los abuelos, pero también puede ser el padre, puede ser la madre, y es la figura que imprimió todo lo que tiene que ver con la estructura y el orden del árbol, para su generación y las que vivieron después. Entonces, hay una figura que marca y reproduce, que marca como esta estructura, y luego este orden se va reproduciendo hacia las generaciones siguientes. Y vamos a trabajar también, como decía Ezequiel, con estos mandatos o mensajes que a veces hasta adquieren la forma de refranes, de dichos populares, pero que se van incorporando en las familias. Por ejemplo, podemos escuchar al que madruga, Dios lo ayuda. O sea, son mensajes que quizás en alguna generación han sido muy útiles, porque por ahí había que trabajar en el campo y cultivar la tierra de sol a sol, y había que levantarse temprano para alimentar a los animales. Entonces quedan estos mensajes, estos mandatos, como ya quedan como incorporados en esa familia, porque realmente esa familia necesitaba de eso, ¿no? Pero después, a lo largo de las generaciones, esto que fue útil en una generación determinada va convirtiéndose en algo realmente muy aprisionante o muy asfixiante para generaciones, donde realmente puede surgir una persona, un descendiente, que es una persona quizás más con tendencias artísticas, que por ahí trabaja de noche en vez de trabajar de día, o tiene inspiración de noche y se levanta tarde por la mañana, porque por la noche está creando. Entonces tiene este mandato familiar de el que madruga, Dios lo ayuda, y esta persona se va a sentir fuera de la familia, se va a sentir como que no pertenece a esa estructura, y va a sentir, y ahí aparece la culpa, que es otro de los temas que trabajamos mucho con Saturno, ¿no? El tema de la culpa, que aparece cuando una persona siente que no es leal a su grupo familiar. Entonces, es un trabajo de flexibilización, de alguna manera, y de entender. Siempre decimos en la genealogía que de lo que se trata es comprender por qué nuestros ancestros hicieron lo que hicieron, o nos transmitieron estos mensajes, que para ellos realmente tuvo un sentido. Entonces, algunos de estos mensajes, aquí vemos en la imagen, por ejemplo, siempre en contra, siempre queriendo llamar la atención. Vemos que estos mensajes nos los pueden decir de manera verbal y muy explícita, pero también pueden ser transmitidos no tan explícitamente, pero de alguna manera se transmiten, sea desde un canal más inconsciente, o la persona no lo verbaliza, pero lo actúa de alguna manera. Me refiero a los padres, actúan estos mensajes sin decírselo. A un bebé tan pequeño no le van a decir esto, pero de alguna manera se lo transmiten. O eres un caprichoso, llorando no vas a conseguir nada, vas a aprender a esperar. Ahí tenemos otro mensaje. O bien, por un lado, que aparentemente es un lado positivo, como decir, eres tan inteligente, vas a ser ingeniero electrónico como todos los hombres de la familia. Aquí es un mensaje que aparentemente es un mensaje positivo, porque estimula la inteligencia del niño, pero por otro lado lo está ya condicionando, y lo está como incluyendo dentro de esa estructura donde todos los hombres fueron ingenieros electrónicos. Sí, Ezequiel, ¿querés continuar? Sí. Un poco para redondear esto, bueno, o sumar algún dato, esto de este tema de los mandatos y la figura. También podemos ver que generalmente hay una figura en cada generación, ¿no? que va a ir encarnando esto.
o alguna figura que queda como referente, incluso 1, 2 o 3 generaciones atrás. En muchos casos puede ser la abuela, algún abuelo que por su prestigio o por su propio carácter ha sido como muy influyente en el sistema familiar, y a veces esto se transmite de manera muy directa de una abuela hacia la madre de uno, por ejemplo, que pasa a ser a su vez la figura saturnina, de la madre hacia sus hijos. En general hay una tendencia, un poco por la historia, por el siglo en el que estamos viviendo, que estos mandatos se van revisando y se van rompiendo, pero se puede ir haciendo como este hilván, a ver quién fue cumpliendo en cada generación esta figura saturnina. Y es muy interesante hacer este ejercicio porque enseguida aparece una imagen mental de alguien que cumplía este rol, ¿no? Que en muchos casos va esa persona que hace veces de figura saturnina, seguramente tiene un Saturno fuerte en su propia carta, puede ser, a veces puede ser literalmente el signo de Capricornio, pero más allá de su carta, va a ser la persona un poco también responsable, ¿no? Estas características de Saturno, de la responsabilidad, de ser como quien sostiene el orden familiar, ¿no? Y un poco esto que decía Claudia de comprender, agregaría también honrar, ¿no? Porque en muchos casos estos personajes que se encargan de ser los responsables y de mantener el orden y la estructura de la familia, en muchos casos no les quedó otra opción. A veces es un lugar valga la redundancia, de obligación. Entonces, un poco también en este trabajo lo que apuntamos es a comprender, reconocer y honrar, y también poder dejar la experiencia con ese ancestro que la vivió, reconociendo que fue importante en su momento, pero también pudiendo como hacer como un corte, si se quiere, y poder mirar al futuro. Un poco también lo que hacemos en la formación es eso. Trabajamos con todo lo que hemos heredado de la familia, y en el último taller apuntamos a poder abrir las puertas del futuro, y este trabajo con Saturno es fundamental. Sí, también en cuanto a poder, como el trabajo con Saturno, Saturno por su característica tenía esa hoz, y bueno, tiene que ver con el labrador, y también tiene que ver con ir separando la paja del trigo, ¿no? Es como hacer un trabajo de separación, de tomar en cuenta cuáles son los dones, los talentos asociados a Saturno, tomándolo, en el taller lo trabajamos por signo, entonces vamos viendo en cada signo cuáles son esos mensajes que nos llegan, cuál es esa figura saturnina, y también vamos separando y extrayendo esos dones que tiene Saturno en cada uno de esos signos, porque de pronto los dones de Saturno siempre se van a vincular con lo que es el esfuerzo, lo que es la responsabilidad, lo que es el trabajo, el valor del trabajo, el valor de justamente de hacer las cosas con persistencia, con constancia. Pero entonces también es importante hacer este trabajo de separar lo que nos limita de este Saturno, pero también tomar esos dones que tienen que ver con esas figuras también, que nos legaron esas figuras que representaban que representaban a Saturno, que representan de alguna manera esa figura que va a representar a Saturno en nuestra carta, qué valores nos dejan, ¿no? Vinculados a temáticas saturninas, por supuesto, ¿no? Y ir separando lo que tiene que ver con lo que es el aspecto de Saturno, que tiene que ver con el deber más que el ser, digamos, con esto que tiene que ver con mostrarse más que con el ser auténtico, porque Saturno, una faceta de Saturno es mostrar justamente una faceta de cara a la sociedad, de posicionarse en la sociedad de determinada manera, de comportarse, de no mostrar auténticamente lo que uno siente por dentro, o sea, Saturno como opuesto regente de Capricornio y opuesto a Cáncer, regido por la Luna,
tiene que ver con ir armando una estructura que también va bloqueando de alguna manera los sentimientos, los afectos. Entonces, de alguna manera este trabajo también consiste en ir como separando esto para ir desbloqueando, ir dándole lugar también a los sentimientos que estaban atrás de estas figuras, ¿no? Porque a veces son figuras que por lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que sufrir, de alguna manera tuvieron que ir bloqueando esa parte afectiva, porque por ahí tuvieron que hacerse cargo de la familia, como vimos mujeres que quedan viudas, se tienen que hacer cargo de los hijos, o sea, diferentes situaciones que hacen que esta persona se tenga que dedicar a trabajar, a asumir responsabilidades, donde va de alguna manera postergando o bloqueando un poco esa parte afectiva. Entonces todo este trabajo trata siempre, el trabajo que hacemos en astrogenealogía con los diferentes planetas y signos y aspectos de la carta natal, trata de siempre ir como llegando al fondo y a ir como desbloqueando, pero a partir de comprender y de entender y de honrar, como decía Ezequiel, a estas figuras y comprender también, es muy importante en este trabajo, comprender el contexto histórico. Hablando de Saturno, lo histórico es muy importante, entonces comprender ese contexto en que vivió cada uno de estos personajes, porque eso nos ayuda mucho también a aceptarlos y entender que en otras etapas históricas la vida era diferente. Entonces muchas veces como que pasamos por alto esto y está bueno también introducirse en este costado histórico también. Entonces vamos a ver el temario del taller. Exacto. Bueno, para redondear entonces el recorrido del taller, vamos a ampliar, bueno, y a desarrollar un poco más esta idea de los mandatos, sobre todo cómo se construyen los mandatos, en qué momentos de la vida se van como formando, instalando estos mandatos que por ahí desde otras disciplinas, como o otras ciencias como la psicología u otras disciplinas como de biodescodificación, se denominan programas también, que justamente la niñez, su relación también con los ciclos de Saturno. Es muy interesante cómo este trabajo uno puede ir haciendo una correlación con diferentes edades que se van dando con el ciclo de Saturno cada 7 años y un poquitito más. Hablar de un argumento, de un concepto que tomamos del análisis transaccional, que trabaja muchísimo con lo familiar y con los mandatos, que es el argumento de vida y el plan de vida, que sería una forma el argumento de vida es como un guión en el que están como enumerados todos estos mandatos. Y concretamente vamos a ver Saturno signo por signo, distinguiendo las características de cada figura saturnina de acuerdo al signo donde está, y mensajes. A lo largo de estos años, tanto a partir de consultantes como también de personas que fueron participando en los talleres, fuimos recabando diferentes mensajes, refranes, frases, mandatos asociados a cada posición, y algunas de ellas son como muy típicas, ¿no? Entonces vamos a ir asociando cada uno de estos mensajes para que los puedan identificar ustedes. También vamos a dedicarle un tiempo también para analizar la posición de Saturno por casa, ¿no? Saturno por casa, tomando las casas por áreas de vida justamente, por temáticas, por campos de acción. Saturno en cada casa va a estar hablando de también órdenes o prohibiciones en relación a esa área de vida, y vamos a analizarlo de una manera distinta. Vamos a relacionarlo con 3 niveles de maduración. Uno puede entender que Saturno tiene un tiempo de maduración en sí mismo, uno va elaborando a Saturno en la vida de acuerdo a cómo van pasando los años. Finalmente Saturno tiene que ver con la experiencia de vida, y se pueden distinguir 3 niveles que van marcando un poco esta evolución, ¿no? Desde que somos chicos y vamos como haciéndonos un lugar en la sociedad, hasta que vamos creciendo y vamos madurando, y cómo esa historia familiar puede ir evolucionando
de acuerdo a estos 3 niveles, ¿no? Esto lo hacemos en relación a la posición de Saturno por casa. Es decir, vamos a estudiar específicamente cómo actúa Saturno en cada una de las 12 casas desde esta visión. Y también vamos a dedicar un poco, un apartado, a hablar de los aspectos de Saturno, sobre todo en relación a los planetas personales y, bueno, sociales, en el caso de Júpiter. Si bien vamos a centrar el taller en los signos y en las casas, va este pequeño comentario de los aspectos de Saturno. Así que un poco la idea es una exploración para identificar un poco esta figura saturnina, estos mensajes, y trabajar con la posición de Saturno por casa, que puede ser utilizado específicamente en la carta natal, y subrayaría esto que mencionó Claudia al comienzo, que trabajamos principalmente con la carta natal propia. Esto es para identificar los mandatos que uno recibió, pero también se puede extender a la carta natal de los propios padres, de los abuelos, es decir, este trabajo se puede ir haciendo hacia atrás, y también se puede hacer hacia adelante, para los hijos de uno, para los nietos, quienes ya tengan nietos, para ver qué mensajes han recibido, ¿no? Uno mismo puede ser la figura saturnina de las generaciones siguientes. Así que bueno, este trabajo puede ir hacia atrás, hacia adelante, pero el protagonista en este caso van a ser ustedes. Y cierro con esto, contarles un poco cómo es la dinámica del taller que proponemos. Los contenidos del taller, estos temas que fui enumerando, ya están grabados, ¿sí? Las videoclases están grabadas y desarrollan cada tema teórico. El taller se compone de varios videos de pequeños fragmentos, de 10, 15, 20 minutos algunos, es decir, no va a ser un único video de muchas horas, sino que está fraccionado para que sea más fácil de ver. O sea, va a haber en concreto un pequeño video para cada posición. Por ejemplo, Saturno en Aries, Saturno en Tauro, Saturno en Géminis, Saturno en casa 1, en 2, en 3, y los temas teóricos de la introducción, ¿sí? Eso facilita mucho que lo puedan ver. El taller se hace dentro de nuestro campus virtual. Van a acceder con un usuario y contraseña que vamos a generarles. Quienes ya participaron del taller del signo oculto es el mismo usuario, pero les vamos a habilitar una aula que está específicamente desarrollada para este taller. Y van a poder ver dentro del campus estos videos. También va a haber un foro de participación, ¿sí? De intercambio, en el que van a poder ir haciendo preguntas a lo largo de este mes, antes de la clase de práctica, o la clase de dudas, que va a ser el único contacto en vivo que van a tener, pero mientras tanto van a tener contacto con nosotros a través del campus, y ahí les proponemos una actividad de exploración que básicamente está apuntando a que puedan relacionar los contenidos del taller con su propia carta natal, o tal vez nosotros también lo abrimos a que puedan proponer, por ejemplo, la carta natal de algún consultante o de alguna persona que ustedes elijan para hacer ese trabajo. Así también tienen la parte práctica, que siempre es correlacionar la información de la carta natal con la historia familiar. Así que no es necesario que se conecten en un horario específico para hacer el taller. Si mal no recuerdo, esto va a estar habilitado el lunes 7 de septiembre, y de ahí en adelante va a estar disponible en forma permanente para ustedes. O sea que no es que tienen que conectarse en un día específico para poder ver el taller. Va a estar disponible desde que se inscriban, el lunes 7 de septiembre en adelante, en cualquier día y horario. Lo pueden ver las veces que lo necesiten. Junto con eso, el foro de intercambio, ¿sí? En el que también pueden acceder en cualquier horario, y nosotros vamos a estar disponibles durante el mes para ir contestando las dudas que surjan. Y después está la clase práctica, no recuerdo la fecha, creo que es de acá 3 semanas, ¿no? Después, Adalia después lo confirma. 3 semanas después. Sí. Sí. Y la el clase... 26, es el 26. 26, perfecto. Ese día nos conectamos por Zoom. Bien, nos conectamos por Zoom nuevamente, que va a ser una clase de consulta, más que nada, para que
las dudas que hayan tenido, que por ahí no querían volcar en el foro, nos la pregunten, y siempre les pedimos, si pueden enviarlas antes, mucho mejor para nosotros, como para tener las respuestas un poco más organizadas, ¿sí? Así que bueno, con lo que es la presentación y la dinámica, creo que estamos. Sí, sí, pueden preguntarnos ahora las consultas que tengan. Recién preguntaron cuánto tiempo dura aproximadamente el taller, y sí, es algo entre 5 horas y media, 4 horas, ¿no? Sí, aproximadamente. No sé exactamente, pero sí, son entre 3 horas y media y 4. Por eso lo fuimos como fraccionando en pequeños videos para que sea más fácil. La mayoría por ahí va directamente a ver el video de Saturno, la propia posición, y a partir de ahí Claro. probablemente vayan viendo los Saturnos que conozcan, ¿no? Ezequiel, perdona, Sí. ¿puedes volver a comentar? Es que hay alguien que pregunta, creo que no ha entendido cuando lo has explicado, que cuánto tiempo quedarán los vídeos habilitados. Van a estar en forma permanente. Una vez que ustedes hagan el taller, van a tener acceso a nuestro campus y quedan en forma permanente. No se desactivan nunca. No se pueden descargar, por eso son accesibles únicamente a través de la plataforma. Claro. Es decir, de por vida. Y bueno, hasta que funcione internet por lo menos. O hasta que tengamos el campus, Sí. digamos, el mismo campus virtual, por lo menos. Pero bueno, la idea es que ya por ahí el año que viene repetimos el taller, estaría bueno que lo vean en el lapso de un año. Claro. De por vida no podemos prometerlo porque no sabemos qué va a pasar, pero sí, por lo pronto. Pero bueno, por lo pronto un año, digamos, sí, para poner un tiempo, ¿no? Para poner un tiempo, sí. Pero digamos, no es que tienen que verlo en cierto tiempo específico y apurarse, sino que la verdad que es un recurso interesante poder ir haciéndolo de manera relajada. Claro. Sí, quizás el tema de contestar, sí nos tomaríamos un tiempo, pero después nos vamos a seguir contestando preguntas después de un tiempo, ¿no? Porque ya es como que en ese sentido sí, capaz que la parte del foro de intercambio, de las preguntas que nos puedan hacer a través de la actividad de exploración, sí pondríamos un tiempo, digamos, para eso. Un tiempo, digamos, que puede extenderse unos meses, pongámosle, pero lo ideal sería que ya para cuando sea la clase práctica tengan visto los videos para poder justamente aprovechar más la clase práctica. Preguntan si se tratan los aspectos de Saturno a los nodos. En cuanto a aspectos, no es el tema fundamental del taller, o sea, no vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de los aspectos, porque el taller se basa más en la posición, justamente en esto que contábamos sobre la figura saturnina, que tiene que ver con Saturno en cada uno de los signos, y con los mensajes o mandatos también vinculados a cada uno de los signos, y después, bueno, por casa. Lo de aspectos no lo profundizamos, no es uno de los temas fundamentales del taller, sí lo trabajamos más principalmente en relación, aspectos al Sol, la Luna y los planetas personales. Si tienen preguntas pueden ir planteándolas en el chat o si quieren desmutearse. Aprovecho para traer un poco la experiencia que tuvimos con el taller anterior, que vimos ya con Adalia, el signo oculto, que realmente la gente se enganchó muchísimo, participó muchísimo, nos trajeron preguntas muy interesantes, y bueno, aportando un poco desde esta experiencia, también les cuento que un poco la propuesta de este taller, junto con el signo oculto, que son 2 talleres que abrimos a la comunidad en general, porque son 2 talleres que se pueden comprender sin necesidad de hacer toda la formación. Entonces, bueno, que quienes les interese mucho esta mirada, seguramente les van a surgir
más preguntas en relación a cómo se interpreta, por ejemplo, esto que trajeron de los nodos, o cómo se interpretan, no sé, los planetas en una casa específica, ¿no? Probablemente van a surgir muchas preguntas, con lo cual, bueno, los invitamos a seguir explorando, pero en este taller nos vamos a centrar en Saturno específicamente, y estos Claro. ítems que nombramos, y también mencionar que todo lo que uno puede descubrir a partir de la historia familiar, no todo lo vamos a derivar desde Saturno, justamente. O sea que, un poco como nos pasó en el taller anterior, que por ahí que el signo oculto, que era analizar la casa 8, no toda la historia familiar tiene que ver con la casa 8, sino que la vamos descubriendo a partir de diferentes elementos. Entonces, mantenerse abiertos a que va a haber una porción de la historia familiar que la van a poder comprender a partir de Saturno, pero que bueno, nuestra genealogía es amplia y va a haber temas que no van a estar relacionados con Saturno, sino que tienen que ver tal vez con el Sol, tal vez con el ascendente, ¿no? Tal vez con la Luna. Si alguien pregunta en el chat, no sé si lo ves, sobre Sí. los aspectos de Saturno y el tema de la conjunción con la Luna. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que vamos a tratar los aspectos, pero bueno, hay temas más amplios que nosotros vamos desarrollando en otros talleres. Por ejemplo, cuando hablamos de la Luna, tratamos los aspectos de Saturno con la Luna en otros talleres. En este taller específicamente es un taller, como decía Ezequiel, volcado especialmente elegimos estos dos talleres, el signo oculto y Saturno, que también pueden ser comprendidos por personas que quizás no tengan tantos conocimientos de astrología, porque no se trabaja, por ejemplo, con la parte predictiva de tránsitos o progresiones. Es más simple y aspectos, es un tema como que ya requiere otra complejidad o es más avanzado en el estudio de la interpretación de la carta, entonces por eso optamos por talleres como introducción, que son los que realmente son como temas que se pueden ver independientemente de toda la formación, ¿no? Pero no podemos abarcar todo en este taller, ¿no? Entonces, realmente nos parecen, aparte son dos temas muy atractivos y muy, muy importantes también desde esta mirada, ¿no? Tanto el signo oculto como Saturno. Sí. Y Sí, acá preguntan si... Aclaro la pregunta de los aspectos también, que no vemos aspecto por aspecto, sino el contacto. No vamos a ver conjunción, oposición, trígono, no. Vamos a ver el contacto. Por ejemplo, temáticas en general que surgen cuando el Sol está en aspecto a Saturno en una carta, o cuando la Luna está en aspecto a Saturno, y luego ahí, bueno, lo que uno ya interpretaría desde una cuadratura, de un trígono, que tiene que ver con algo más fluido, con algo más desafiante, ¿no? De esos contenidos saturninos, ¿sí? No vamos a hacer específicamente aspecto por aspecto, sino el contacto. Contacto Sol-Saturno, Luna-Saturno, Mercurio-Venus-Marte-Júpiter, con Saturno y ciertas temáticas que observamos, junto con la posición por signo y casa. Porque ese va a ser el foco, ¿no? Dice Sonia que justo está leyendo el libro de Saturno, es muy interesante el libro de Saturno. Sí, sí. Lo único que, bueno, ahí Ligrin no hace la diferencia entre signo y casa, que si bien está bueno a veces verlos como juntos, hay una cierta similitud, claro, hay una diferencia, pero es bastante distinto, Ahí sí hacemos un análisis diferente, ¿no? Entre el signo y la casa. El campus sí abre el lunes 7 de septiembre. Sí. Es otra pregunta, sí, va a estar, los videos van a estar habilitados en el campus el lunes 7 de septiembre. Y después pregunta Claudina si lo vamos a dar de nuevo o si también se puede acceder con este. No entendí la pregunta. Por lo pronto este año... Claro, por lo pronto este año va a ser el momento en el que va a estar disponible. Había mencionado, creo que fue Sandra que mencionó que, bueno, que estaba ocupada este mes y que le gustaba esto de poder acceder al taller después. En todo caso, podés anotarte y visualizar lo que más puedas, aprovechar la clase de práctica, que también va a estar grabada y va a estar en el campus. Así que si no pueden estar en la clase práctica, pueden enviar, eso también es la modalidad que utilizamos.
Si de repente no pueden estar en la clase práctica, y tienen dudas que quieren que nos explayemos, pueden enviar las preguntas, aunque no vayan a conectarse ese día por Zoom, y nosotros las contestamos. Y después pueden ver la grabación, que va a estar focalizado en la pregunta que hagan. Eso también va a estar en el campus. A que se refería al signo oculto la pregunta, si lo pueden hacer de nuevo. No sé a Dalia, como eso a Dalia... Sí, sí, no hay puede problema. ser. Ok. Sí, porque todavía durante un mes o un poco más vais a estar con el foro abierto, ¿no? En el campus, en el signo oculto. Sí, el foro sí, por un tiempo más sí. El único tema cuando se anotan después, que no tienen esa posibilidad de que las preguntas sean contestadas en la clase práctica, por Zoom. Claro. Es el único tema, pero esas mismas preguntas las podemos contestar en el foro. Sí. Tienen esa posibilidad, por si se quieren anotar después. Tal cual. Todo lo que sea temáticas de inscripción y pues, ya sea para anotarse en el signo oculto o de Saturno, como el costo y demás, eso lo tratan con Adalia, que ella les va a dar la información y va a hacer la gestión. El material de videos es similar al curso del signo oculto, sí, la modalidad es similar, es la misma, ¿no? Sí, pequeños videos, cada tema. Claro. Bien, ¿no? No sé si hay más preguntas o si quieren, se pueden desmutear y hacen las preguntas. Sí, si quieren, un poco con un cierto orden, ¿no? Pero que pueden habilitar sus propios micros si quieren preguntar en directo. Es que yo los he ido silenciando porque crean mucho ruido, pero si alguien quiere preguntar... Claro. Ahí Isabel, levanta la mano, no sé. Me dejé de compartir, así los veo. Sí. Bueno. Pues ¿alguien quiere preguntar directamente? Ahí preguntan también el tema de costos y descripciones con Adalia. Están preguntando. Sí. Te escriben. Todos tienen tu mail, ¿no? Así que... Sí, es que esta persona, no sé. Maricha, ¿me puedes poner aquí en el chat tu email y te mando toda la información? Alejandro Carrero, que también había preguntado, si querés colocar tu mail y así Dalia te envía también información. Ahí coloco el mail. Sí, buenas tardes. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, adelante. Sí. Muchas gracias, muy interesante me ha parecido. El hecho de que ahora Saturno esté en conjunción a Júpiter y Plutón, pero sobre todo Plutón, puede acelerar todos estos procesos. Y creo que es un momento muy, muy importante para trabajar con Saturno ¿no? Creo que el hecho de que Saturno esté en Capricornio y disponiendo de todo ese stellium que hay en Capricornio este año, realmente creo que sí, que es un muy buen momento para trabajar con Saturno. Yo hice en el congreso justamente que organizó Dalia mi ponencia trataba sobre los tránsitos de Saturno en la carta natal, ¿no? En la propia carta natal, no en general, pero bueno, eso también puede ser un material extra que no sé si todavía quedó disponible o cómo es el tema, pero bueno, también está el Congreso, ¿no? Donde el Congreso trataba sobre justamente toda la temática actual, ¿no? De Saturno. El Congreso está disponible entrando en astrocongress.net. Uno puede acceder al pack
premium, que es el congreso, la grabación del congreso, más bonos, más los audios. Sí, está disponible. Bueno, es muy interesante porque se enfocó en eso el Congreso, justamente en la crisis y todo lo que está sucediendo, y eso que el Congreso se hizo en enero, pero ya anticipaba todo lo que se venía este año, ¿no? Fue como muy, realmente muy profético. Muy profético. O sea, bueno, sí, los astrólogos ya veníamos a venir todo esto, ¿no? Sí, pero sí. justamente el Congreso se trataba de la crisis del 2020 y bueno, ya veníamos hablando Las de grabaciones, todo esto. sí, las grabaciones de los ponentes se hicieron en enero-febrero y el congreso fue en marzo. Pero los astrólogos hicieron su exposición en enero de este año, de 2020. Claro, cuando todavía no había... No. Recién comenzaba toda esta crisis, ¿no? Entonces realmente fue muy, muy profético, ¿no? Sí. Pero bueno, ya veníamos trabajando, ya veníamos viéndolo con esa triple conjunción en Capricornio, ya veníamos viendo, ¿no? Que algo iba a pasar, más bien desde el punto de vista económico lo veíamos, ¿no? O social. Y después, bueno, pero yendo más a lo personal y a lo individual, a lo psicológico, sí creo que es justamente que todos estamos trabajando mucho Saturno este año. Yo creo que es un trabajo muy fuerte el que estamos haciendo, inclusive las palabras que los distintos, no sé en España, pero acá por ejemplo distanciamiento social, bueno, aislamiento, son todas palabras muy saturninas. Y realmente influye mucho cómo tengamos Saturno trabajado, cómo lo tenemos en nuestra carta natal para, de alguna manera, cómo vamos a vivir estos tiempos también, ¿no? Y también yo estoy preparando un trabajo de a poco, porque la verdad este año a mí me vino con mucho trabajo, porque Saturno me está transitando y Júpiter todo por mi casa 6, así que también, entonces estamos como con muchísimo trabajo, porque este tema de que todo es online nos amplificó muchísimo todo, porque damos también la carrera de astrología, y bueno, ya venimos hace 8 años dando cursos a distancia, y este año como que fue realmente un boom de todo lo que es enseñanza online. Entonces, se nos limita el tiempo, pero lo que estoy investigando, en función de otro taller que damos en la formación que se llama Tiempos de Crisis y Cambio, es cómo repercute, de acuerdo a la propia historia familiar, este momento, ¿no? Porque quizás hay personas que en su historia familiar han tenido, no sé, familiares que han pasado por una guerra y que han vivido ocultos en esa guerra por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, quizás este periodo les está moviendo una angustia vinculada a esa angustia que sufrieron sus ancestros cuando tuvieron que estar aislados, cuando tuvieron que ocultarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada historia familiar puede haber, yo escuché que, por ejemplo, en la Guerra Civil Española había personas que se llamaban, creo que topos, les decían que se escondían como en unas cavernas, en unas cuevas, y esto también estudiando a Saturno uno podría ver que estas personas que tuvieron ancestros que en su historia familiar tuvieron que estar escondidos bajo tierra, de pronto ahora que tienen que estar encerrados en la casa, por ahí, todo esto le suma una angustia que tiene que ver con esa historia, pero por ahí también tienen recursos, tienen un recurso de supervivencia que viene como un don de estos ancestros que pudieron sobrevivir a este tipo de situaciones. O en mi caso, por ejemplo, mi abuelo pasó por la gripe española, en ese momento él vivía, bueno, él vino muy joven a Argentina, pero... nació en el 1900, en 1898 en Polonia, después vivió en Inglaterra, pero pasó por la gripe española. Entonces, creo que también investigar estas cosas de la historia familiar y de personas que por ahí han sobrevivido o no han sobrevivido a otras epidemias, a situaciones difíciles, guerras o, bueno, diferentes situaciones, esto también repercute en cómo estamos viviendo este momento actual, ¿no? En cada uno. Y esto es algo que empecé a investigar, ¿no? Estoy en un proceso de investigación. Así que tengo que recabar también historias, ¿no? Familiares, para ver cómo... Pero yo creo que tengo
o sea, viendo las cosas desde la perspectiva de la astrogenealogía, también esto nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar a entender que hay momentos históricos que son difíciles. O sea, en todas las familias se han atravesado momentos históricos muy difíciles. Y ahora nos toca atravesar un momento histórico difícil y quizás podemos hacer uso de esos recursos, ¿no? También, que nos llegaron de nuestra propia historia. Aquí, Claudia pregunta a alguien, ¿responden temáticas vinculadas al método Uber si Saturno es el planeta protagonista de la carta natal? Es muy interesante el método Uber, yo lo he estudiado, especialmente la parte de aspectos, me encanta cómo trabaja en la escuela Uber los aspectos, pero específicamente no lo estudiamos desde ese enfoque. A Saturno en especial, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas. Sí, se escuchó medio lejos, no sé si alguien estaba preguntando algo. Creo que era que alguien tenía el micro abierto, pero nadie preguntó. No, yo como para cerrar, estuvo muy buena esta pregunta de Charo sobre si este contacto Saturno-Plutón acelera los procesos, y yo creo que sí, ¿no? E intensifica o nos permite ir como a la raíz, al hueso, y bueno, en esto que siempre estamos en astrología, que esta relación adentro-afuera, un poco lo que está pasando en el afuera, los cambios a nivel gobierno, a nivel sociedad que ya están ocurriendo, de alguna manera también se pueden hacer un reflejo de lo que está pasando adentro, ¿no? Y también un poco empezar a mirar lo que viene, el año que viene, ¿no? Con Saturno y Júpiter en Acuario y todo este nuevo ciclo del aire. Todavía estamos como en la transición, como algo que se está recién terminando, relacionado al virus, pero más allá de eso, y algo que todavía no sabemos bien cómo se va a dar, pero bueno, mirando los ciclos, lo nuevo que viene es Acuario. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante, digamos, trabajar con el pasado para liberar lo más posible y estar lo más disponibles para lo que viene, ¿no? Enfrentarlo sin tanto velo, ¿no? Sin tanto juicio de lo que fue, ya sea lo personal, ya sea lo familiar. Así que, como si uno dijera, hago terapia para estar disponible para lo que viene, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera nos ayudó todo esto también a conectarnos más con el interior y con el estudio y con investigar y justamente para lo que viene, que de alguna manera es algo más de contacto social, yo creo, ¿no? Con Acuario es como que hay una apertura, de alguna manera, aunque sigue siendo un Saturno en su domicilio, ¿no? Saturno en Acuario sigue estando en su signo de regente de Acuario también, entonces también sigue una temática saturnina desde otro punto de vista, pero sigue esa temática. Pero sí que va a haber un cambio, ¿no? Que todos los astrólogos ya estamos viendo, ¿no? Con la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario. Bueno, creo que estamos. Bueno. Pues si no hay más preguntas, ¿no? Gracias por la confianza, por haber asistido. Muchas gracias por venir. Gracias, Claudia. Gracias por participar. Gracias a Dalia. Gracias a Dalia. Bueno, gracias. nos estamos en el taller. Nos vemos. Sí, Hasta luego. nos vemos. Chao. Hasta luego.